Son las 7:02 p.m., hora de México. Estamos en el Dhammavihara y esta noche vamos a continuar con la segunda clase del curso las creencias en el budismo. En la clase anterior nosotros comenzamos a estudiar y explorar el concepto de Ditthi y en resumen dijimos de que Ditthi puede ser un concepto real, es decir, un concepto cuyo referente es una realidad última. En este caso es un factor mental insano asociado con 4 conciencias insanas con raíz en el apego. Entonces ese es uno de los significados del término Ditthi, particularmente cuando ustedes estudian Abhidhamma. Y también explicamos de que el término Ditthi también puede tener el significado de una creencia, una teoría, una ideología, una construcción mental, un sistema de ideas. Entonces ese es otro significado del término Ditthi que explicamos ayer. Y terminamos la clase hablando un poco sobre el origen del término ideología, que fue acuñado por un francés en el siglo XVIII, perdón. Y ahí nosotros explicamos que nosotros podemos aplicar un poco toda la enseñanza del Buda con relación a Ditthi para explicar las ideologías y cosas que pasan en el mundo actual. Entonces esto es un resumen de la clase que nosotros tuvimos ayer y hoy día vamos a continuar con el estudio de Ditthi y vamos a terminar hoy día con el estudio de Ditthi para mañana comenzar a estudiar el discurso de la red de Brahma, el Brahmajala Sutta. A partir de mañana vamos a estudiar este discurso, que es un discurso largo y es uno de los discursos más importantes sobre el tema. Pero antes de comenzar el discurso vamos a tener esta clase donde vamos a profundizar sobre el tema que comenzamos a estudiar ayer. Entonces ahora pasamos a la siguiente lámina y nosotros primero ayer mencionamos que siempre Ditthi está asociado con la raíz del apego o el deseo. En la clase anterior se dijo que siempre que surge Ditthi está asociado con el factor mental del apego, deseo, pero que no siempre surge Ditthi cuando surge el deseo. Es por esto que se habla de la raíz del apego, deseo, lobha-mula. Yo ayer expliqué con un símil, como un poco el sistema solar. O sea, hay 3 raíces insanas, que son el apego o el deseo, que en Pali es lobha, el enojo o la aversión es dosa y la ignorancia es moha. Entonces las raíces son como sistemas solares que atraen, digamos, a otros factores mentales dentro de su órbita, podemos decir así. Entonces el deseo es una raíz que atrae a, por ejemplo, Ditthi. Ditthi pertenece, digamos, al sistema solar, digamos, del apego. La vanidad o el orgullo también es un factor mental que pertenece a ese sistema planetario, ¿no? O sea, de que Ditthi, no obstante, puede estar condicionado por el enojo, el odio, pero nunca están juntos. Siempre que surge Ditthi, tiene que estar el apego ahí. O sea, de que el apego es predominante, sí. ¿Podrías repetir esas 3 raíces, esas 3 palabras, por favor? Sí, o sea, la primera raíz es el apego, el deseo, lobha en Pali, L-O-V-H-A. La segunda raíz es dosa en Pali, que es el enojo, la aversión.
estas raíces se resisten a una traducción, lo mismo que Diti. Y la tercera raíz es moja, que es la ignorancia. Moja es con H, M-O-H-A. Entonces esas son las tres raíces insanas. Y nosotros, entonces, por ejemplo, cuando está el deseo, hay una serie de factores mentales insanos que pertenecen a ese sistema. Y cuando, por ejemplo, hay dosa, hay ciertos factores mentales insanos que pertenecen al sistema de dosa, al sistema solar, digamos. ¿No? Por ejemplo, la preocupación, la culpa, estados como son, digamos, de la raíz de dosa, de enojo, aversión. Y después está la raíz de moja, que la raíz de moja en realidad es una raíz universal que siempre está con todas las demás. O sea, de que entonces Diti, siempre que surge, está el apego ahí. Es bien interesante eso. Entonces vamos a hablar un poco del apego, para que nosotros podamos después diferenciar claramente lo que es Diti y lo que es el apego, porque en realidad cada vez que está Diti está el apego ahí junto. Son concomitantes de la conciencia, son factores mentales que están juntos, surgen juntos con la conciencia, permanecen momentáneamente y cesan junto con la conciencia. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos un poco sobre el apego, el deseo, que también son términos que son bien difíciles de traducir. Entonces, ahora, en el Sutta Nipata, que si tenemos tiempo vamos a estudiar estos discursos que mencioné ayer, el de las disquisiciones menores y mayores, en el Sutta Nipata, el capítulo, hay un capítulo del Sutta Nipata que es muy importante, que se llama el Ataka Vaga. Y este capítulo del Sutta Nipata es el único, la única parte del canon Pali que tiene un comentario canónico atribuido al principal discípulo del Buda, que es el venerable Sariputta, que se llama el Mahanidesa. Y este comentario es una explicación de este capítulo del Sutta Nipata, donde están estos dos discursos que le mencioné. O sea, de que, así como la Dhammapada es una obra bien importante, el Sutta Nipata también, y particularmente este capítulo. Entonces, y en este Mahanidesa, nosotros encontramos que hay 5 tipos de apego o deseo. Por eso pongo apego y deseo juntos, porque por la dificultad de traducción. El término aquí es chanda. O sea, en Pali hay muchos sinónimos que significan lo mismo. Entonces, y hay 5 tipos, que es en la búsqueda. Ahora vamos a ver cada uno de acuerdo a las definiciones. O sea, de que, por eso no les explico ahora. En la obtención de algo, en el uso o el disfrute, en el almacenamiento, o sea que uno guarda muchas cosas, y en el gasto. Ahora vamos a ver qué es lo que es cada uno de estos. Porque este de Mahanidesa es bien preciso, es increíble. En uno de estos suttas, Buda habla del apego, y entonces el Mahanidesa dice que hay 5 modalidades, en realidad es lo mismo. Entonces, primero cuando uno busca algo, entonces en esa búsqueda por, digamos, los objetos sensoriales, y cuando uno obtiene eso, ¿no? Pero después uno tiene que disfrutarlo, ¿no? Y guardarlo, por supuesto, ¿no? Y después, cuando uno gasta, ahora vamos a ver qué es cada uno de estos, o sea que
para que no quede duda. Entonces veamos el primero. Esta es una traducción directa del Pali al español de la parte del Mahanidesa. Entonces ahí, ¿qué es el deseo en la búsqueda? Entonces aquí uno ávido, necesitado, inducido por el deseo, busca formas visibles, sonidos, olores, sabores y tactos. Este es el deseo en la búsqueda. O sea, de que se refiere normalmente a los objetos de los 5 sentidos. Aquí, solamente. Es interesante, ¿por qué no se incluye los objetos de la mente? Es una pregunta, pero aquí solamente habla de objetos visibles, audibles, olores, sabores y tactos. Entonces uno busca cosas agradables, ¿no? Entonces, todavía no las ha alcanzado, no las ha obtenido uno, pero uno lo está buscando, ¿no? Entonces, en esa búsqueda está, digamos, este factor mental insano, que a veces está asociado con Diti, ¿no? Que siempre está asociado con Diti. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? En la mapa hay un verso que dice de que el deseo es insaciable, aún con una lluvia de monedas de oro. Eso es lo que dice el verso. O sea, cajapanas, ese es el término en Pali, son las primeras monedas que se empezaron a usar en la India, los cajapanas. No es posible satisfacer los deseos sensoriales, dice el Buda. No. Entonces uno está continuamente buscando, digamos, formas visibles, objetos visibles, agradables, sonidos, olores, sabores y tactos. ¿No? Entonces, Perdón, sí. ¿por qué mencionó Chanda cuando primero mencionó el deseo de la búsqueda? ¿No sería también Chanda? Chanda puede significar un factor mental ocasional, éticamente variable, o Chanda puede ser sinónimo de loba, sobre todo en los suttas, en los discursos. No sé, entonces Chanda, el término en Pali, Chanda, es sinónimo de loba. O sea, son términos muy La búsqueda espiritual, aquí no menciona de la mente, o sea... No solamente la búsqueda espiritual, pero ¿por qué no se incluye, digamos, la búsqueda de objetos mentales agradables? Normalmente uno está buscando ideas, ¿no? O se regocija, ¿no? Pero bueno. Pero sí existe la búsqueda de objetos mentales, aunque con otro término. Sí, pero es interesante que normalmente se delimite a los 5 sentidos. No, o sea, eso sería cuestión de investigar un poco. ¿Cuál sería la diferencia con Chanda como factor ocasional? No, en este caso Chanda, aquí es sinónimo de loba, aquí es un factor mental insano. ¿No? Sí. Perdón, ¿cómo es el nombre en Pali? El nombre en Pali se lo pongo ahí, se lo pongo antes. Perdón. Ahí está. Entonces ahí está, el primero es Parille Sana, significa búsqueda en Pali. Chanda. El segundo es Pati Lava Chanda, que es obtener. Pariboga es disfrutar en realidad, o sea, o uso. Sanidhi significa guardar, almacenar. Y Visayana significa gasto. Ahora vemos. ¿No? Entonces ahí están los términos en Pali. Entonces, bueno, el deseo en la búsqueda es cuando uno busca objetos sensoriales. Todavía no los ha alcanzado. No sé qué es. Entonces después está en la obtención, y ahí nosotros tenemos una definición, ¿qué es el deseo en la obtención? Aquí uno ávido, necesitado, inducido por el deseo, obtiene formas visibles, sonidos,
olores, sabores y tacto. Este es el deseo en la obtención. O sea que uno ya ahora las tiene, ¿no? Entonces ahí también hay deseo, ¿no? O sea que ahora ya uno ya no está en la búsqueda, uno lo logró. Alcanzó eso. Entonces veamos el número 3, que es en el uso. Entonces, ¿qué es el deseo en el uso? Aquí uno ávido, necesitado, inducido por el deseo, disfruta de forma visible, sonidos, olores, sabores y tacto. Este es el deseo en el uso. Ahora, y el número 4, entonces si uno quiere seguir usándolo, lo tiene que guardar, ¿no? ¿Qué es el deseo en el almacenamiento? Aquí uno ávido, necesitado, inducido por el deseo, almacena riqueza, pensando, será útil en situaciones de necesidad, ¿no? Este es el deseo en el almacenamiento, ¿no? O sea que uno guarda para después usar, ¿no? O sea, de que uno tiene a lo mejor deseo por todas esas cosas que tiene ahí en los closets y todas las cosas que uno guarda, ¿no? Y que ni siquiera a veces sabe que las tiene guardadas. Yo a veces, o sea, tengo ahí, porque como aquí hay tormentas eléctricas a partir de junio y empiezan a caer rayos y se empiezan a romper las cosas, ¿no? Y ahí tengo, o sea, no sé cuántos equipos de repuesto y todo, y cuando llega la situación a veces no encuentro lo que necesito, no, tengo que ir a comprar algo nuevo, ¿no? Para reemplazar eso, ¿no? O sea, que uno guarda a veces y no sabe que lo tiene, o no lo encuentra, ¿no? Y está el deseo en el gasto, pero está interesante el deseo en el gasto, porque se refiere a un rey esto, ¿no? Pero bueno, nosotros deberíamos extrapolarlo, ¿no? ¿Qué es el deseo en el gasto? ¿Cómo? Aquí uno ávido, necesitado, inducido por el deseo, gasta riqueza en soldados, arqueros, carruajes, caballería, tropas de elefantes, pensando, estos me protegerán, resguardarán, acompañarán, ¿no? Este es el deseo en el gasto, pero bueno. Pero yo creo que esto es muy específico, o sea, nosotros podemos expandir eso, no cada vez que uno gasta y compra algo, ¿no? Pues la gente que tiene más dinero luego tiene que buscar más protección, ¿no? A su propio dinero. De su casa, de sus pertenencias. Tiene que comprar un seguro para su dinero. Sí, 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 sí. Proteger la casa, la familia y todos los bienes que uno tiene. Entonces uno tiene que asegurarse. Bueno, ahora no. Es un sistema Venerable, pero diferente. si uno tiene deseo en el gasto, también tiene deseo en la búsqueda y en la obtención. Bueno, o sea, en realidad son situaciones diferentes en momentos diferentes, ¿no? Aquí lo trata de, ¿cómo se dice?, de desglosar, o sea, está muy, muy desglosado esto. Creo que es como una secuencia también, ¿no? Que cuando se termina, se acaba, vuelve a empezar la Uno búsqueda. empieza a comprar lo nuevo, Y ¿no? vuelve a la búsqueda porque se acabó. Sí, Y después no la obtención. Sí. El gasto y no. sí, cuando uno gasta uno está, ¿no? Porque bueno, hay deseos sensoriales que uno puede alcanzar por medio del dinero, la mayoría, ¿no? Entonces, por eso a través del gasto. O sea, pero bueno, de cualquier manera, es interesante este tema y cómo está planteado en la Hanidesa. Y bueno, se podría estudiar un poco más eso. Pero bueno, entonces esos son un poco los 5 tipos de deseo, pero hay muchos más, ¿no? O sea, por ejemplo, el factor mental la raíz loba, incluye, por ejemplo, tiene distintos nombres. En la vida cotidiana está eso, ¿no? O sea, por ejemplo, Pema. Pema se traduce como el afecto, por ejemplo, afición hacia seres queridos, amistades, hijos. Eso es Pema. Eso es un tipo particular de apego, por ejemplo, ¿no? Y después, por ejemplo, hay apegos, bueno, ya bastante problemáticos y peligrosos, como por ejemplo Satella,
¿cómo se traduce eso? No está en la vida cotidiana. Maya, ¿no? Pretender algo que uno no es, por ejemplo. Engaño. ¿No? Eso es un tipo de apego, por ejemplo. O ocultar, digamos, las cosas malas que uno tiene para que los otros no las vean. Eso también son modalidades del apego, por ejemplo. No sé, ahí en el libro hay unos ejemplos bien divertidos, ¿no? Que uno, por ejemplo, saca la basura cuando nadie lo ve y la tira, digamos, al frente de la casa del vecino, por ejemplo. Una cosa así. Así que bueno. Si ustedes quieren, pero ahora no vamos a estudiar sobre el apego y el deseo, pero lo que les quiero decir es de que hay muchas modalidades de loba que van, digamos, desde, no sé, algo muy sutil a algo muy peligroso, problemático, ¿no? Cuando implica, digamos, lenguaje incorrecto y todo eso. Pero bueno, entonces, ahora, acá hay otro término que incluso Iliana preguntó ayer, que es upadana, que es la adherencia, ¿no? Y hablamos de los agregados de la adherencia, ¿no? La adherencia upadana en Pali es un término que se utiliza para indicar la presencia de los factores mentales del deseo, apego, loba y o la concepción errónea ditti en la concepción del objeto. Cognición. Entonces, los factores, estos son dos factores mentales diferentes que uno se denominan adherencia. Es un término técnico. Que se utiliza para referirse al deseo, al apego o a la concepción errónea. Y entonces hay dos tipos de adherencia, que es la adherencia por medio del deseo o apego y la adherencia por medio de ditti o las concepciones erróneas. Aquí estoy traduciendo ditti como concepción errónea. O sea que cuando uno, digamos, se apega a algo porque le gusta, digamos, por ejemplo, cuando uno disfruta algo, en esos ejemplos, eso es la adherencia del apego. Pero cuando uno disfruta algo y cree que eso es mío, eso le pertenece a uno, entonces eso es la adherencia por medio de ditti. O sea, de que ahí ditti y loba, apego y deseo y ditti, concepción errónea, están juntos. No obstante que de acuerdo con la realidad última se reconocen dos tipos de adherencia, en la canasta de los discursos y Abhidhamma se habla de 4 adherencias. Si ustedes estudian el Tipitaka y los Suttas y el Abhidhamma y el compendio también, van a ver que hay 4 adherencias. La adherencia sensorial, la adherencia a creencias, ahora vamos a ver qué es lo que cada una, la adherencia a ritos y ceremonias y la adherencia a la doctrina del alma o del yo. Están interesados en los términos pali y los tienen. Pero veamos la primera, la adherencia sensorial. Entonces, este tipo de adherencia debe entenderse como un deseo intenso por los placeres sensoriales. En un sentido amplio, este tipo de adherencia es como el deseo hacia cualquier cosa en el mundo. O sea, de que normalmente se hace una distinción entre el deseo normal y la adherencia. La adherencia es un deseo intenso hacia el objeto, ¿no? Entonces, cuando se habla de deseo es, digamos, un grado normal, pero cuando se habla de adherencia es un grado superior. Y la segunda adherencia es la adherencia a creencias, y esto es interesante la definición. La adherencia a creencias es la adopción de cualquiera de las nociones morales perniciosas, tales como el nihilismo, el fatalismo, etc., o de las nociones especulativas acerca de la existencia eterna o no del mundo, etc., ¿no? Entonces, cuando uno se adhiere, digamos, a una
a una de estas creencias, entonces eso se denomina creencias, adherencia a creencias, ¿no? Entonces nosotros mañana vamos a estudiar sobre estas creencias, el nihilismo y el eternalismo parcial, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno se adhiere a una creencia en particular, entonces eso es un estado mental insano. Ahora, la tercera adherencia es a ritos y ceremonias. Entonces, específicamente esto es la adherencia a ritos y ceremonias, la concepción errónea de que la práctica de ritos y rituales o prácticas de ascetismo conducen a la liberación. O sea, que no es solamente adherirse a un rito en particular, sino creer que ese rito o esas prácticas, no sé, conduce a la liberación. Entonces eso es lo que significa. Y en la época del Buda había muchas de estas cosas. Por ejemplo, gente que se comportaba como animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, creían que las vacas eran puras. Entonces, vivían como una vaca, ¿no? Entonces, creyendo de que eso iba a conducir a la liberación, o como un perro. Entonces hay una lista de este tipo de prácticas que se realizaba, que la gente seguía, digamos. Y también prácticas ascéticas, por ejemplo, del ascetismo extremo. En el primer discurso tenemos eso, someterse, digamos, a prácticas, no sé, de no comer, no sé, o sea, someter al cuerpo a situaciones extremas. Ese también, creyendo de que ese tipo de hecho, en la época del Buda, antes de que el Buda, bueno, todavía en la India, existía y existe esa creencia, ¿no?, de que estas prácticas, digamos, conducen a la liberación. Un poco la mortificación del cuerpo conduce, digamos, a la purificación de la mente. Sí. Una pregunta. No termino de comprender por qué hacemos un ayuno a partir del mediodía. Yo tengo un montón de hambre. La razón por la cual nosotros seguimos ese precepto es, bueno, sí, o sea, puede parecerlo, ¿no? Pero alguien más tiene hambre. Bueno, o sea que democráticamente ganamos los que... Pero pero lo que quiero, le voy a contestar la pregunta. Se dice de que es para hacer corta la respuesta, es para estar satisfecho con pocas cosas, ¿no? O sea, para cultivar, digamos, las virtudes de estar satisfecho con poco. Eso es una. Y la otra razón es para poderle dedicar más tiempo al estudio y a la práctica, ¿no? Porque si nosotros comemos, por ejemplo, entonces la digestión y todo el proceso, uno no tiene somnolencia a veces, entonces uno con eso corta. Ahora, inicialmente a lo mejor es un poco difícil, ¿no? Y a mucha gente le da miedo eso de venir aquí, ¿no? ¿no? Pero en realidad ese precepto no es muy... uno se habitúa y cuando están todos haciendo igual lo mismo. Sí, ¿qué quería decir usted, Miguel? Bueno, al inicio me pasaba lo mismo, ¿no? De hecho, al entrar acá, platicaba y era eso, ¿no? El miedo a no hacer algo a lo que yo estoy muy acostumbrado. Y creo que es parte también de percibir las cosas equivocadamente. La comida la percibe más la mente que en realidad siento que el cuerpo. Exacto. Ahora que lo he estado meditando. Exacto. ¿No? Entonces creo que es ha sido bueno también para mí hacer algo nuevo, porque me doy cuenta de que la mente controla. Nada, ¿no? Sí. De hecho, los preceptos, y no estamos saliendo del tema, bueno, pues estamos hablando de ritos y ceremonias, ¿no? Pero el término sila, que se traduce como virtud y ética, también tiene el significado de hábito. O sea, que algo que uno asiduamente hace,
¿no? Entonces, y en realidad, bueno, la ética es algo que uno practica y se hace algo así, ¿no? Como por ejemplo esto de no comer y todo eso. Claro, en un monasterio es fácil, o es mucho más fácil seguir estas normas, ¿no? Pero si uno está, digamos, afuera, en medio de gente que no lo hace, no es mucho más difícil esto, ¿no? 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 No, porque, no sé, si uno va, pero cómo que no come y todo eso. Pero bueno, pero aquí no hay nada de la creencia de que eso va a conducir a la liberación, ¿no? La cuestión de la adherencia es cuando uno cree que haciendo algo, no sé, podemos ver las cuestiones prehispanas aquí, ¿no? De los sacrificios y todo eso, o sea, entonces eso es esto, ¿no? De que uno estaba haciendo, digamos, un sacrificio humano. En la época del Buda había también sacrificios no humanos, pero creyendo de que eso a uno lo va a purificar y, por ejemplo, o eso de bañarse en el, ¿no? O sea, todavía existe un poco todo eso, ¿no? De que uno se purifica, ¿no? Ah, entonces esa es el número 3. Y el número 4 es la adherencia a la doctrina del alma o yo, que ahora vamos a profundizar sobre eso. Entonces, la adherencia a la doctrina del alma o yo es la adopción de la noción de la existencia de la personalidad, Sakaya Ditti, la identificación de alguno de los 5 agregados como alma, yo, o como accesorios del alma o yo. Entonces, cuando nosotros tomamos algo de lo que nosotros somos, que son los 5 agregados, como permanente, entonces eso es la adherencia a la doctrina del alma o yo. O sea, eso, el término atta también es difícil de traducir, pero ahora lo vamos a explicar a eso, ¿no? Entonces eso nos va a permitir ahora explicarles a ustedes un poco más sobre Ditti. No, antes de eso. Ahora, hay un sutta en el Samyutta Nikaya que se llama el Vajira Sutta, que Vajira era una bhikkhuni muy inteligente, porque en realidad esto que nosotros vamos a ver aquí, esta explicación que da Vajira, no existe en ninguna otra parte en el canon Pali sobre la cuestión de la realidad convencional y la realidad última en los conceptos, cómo lo explica ella. O sea, de hecho el Buda cita eso incluso en alguna ocasión. Entonces a Vajira entonces le hacen una pregunta, ¿no? ¿Por quién ha sido creado este ser? ¿No? ¿Dónde está el hacedor del ser? ¿Dónde ha surgido el ser? ¿O de dónde ha surgido el ser? ¿A dónde cesa el ser? Entonces esa es la pregunta que le están haciendo a esta bhikkhuni, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros esa pregunta? ¿No? Entonces ahora veamos la respuesta de Vajira. Esta es una pregunta que le hace Mara a Vajira. Mara es supuestamente un deva que trata de evitar que uno se libere. Entonces siempre Mara se le aparece a las personas supuestamente que están por liberarse, o en este caso Vajira ya era un arahant. O sea, pero entonces para probar, hay muchas de estas preguntas así que le hacen como para probar, ¿no? Si realmente uno ha comprendido, ¿no? Lo que el Buda enseña. Entonces, Vajira le responde, ¿por qué supones que hay un ser? ¿No? Es esta Mara tu concepción errónea, tu Ditti. ¿No? Esta es una mera pila de formaciones. Formaciones se refiere a las realidades últimas condicionadas de la conciencia, los factores mentales y las propiedades materiales.
aquí no existe un ser, ¿no? Entonces, así como cuando hay un conjunto de partes, existe la voz carruaje, de la misma manera, cuando existen los agregados, existe por convención la voz ser. Entonces, ahí Vajira ya nos contestó todas, ¿no? O sea, de que en realidad el ser es un concepto irreal, ¿no? Porque lo que existen son estos agregados que están surgiendo y cesando, ¿no? Entonces nosotros podemos usar la convención ser para referirnos a esos agregados, pero no hay una contraparte o un referente, como, ¿no? Eso es lo que quiero decir. ¿Cuáles son los 5 agregados? Los 5 agregados son la mente y la materia, para decirlo en 2 palabras, pero son el agregado de la materialidad, el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones mentales y el agregado de la conciencia. O sea, son 5 agregados que, sí, la materialidad, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Son 5 agregados que en realidad corresponden a el componente mental y material. O sea, de que esos 5 agregados que ustedes quieren, no, el Buda utiliza distintas formas para referirse a las realidades últimas. A veces habla de mente y materia, a veces habla de 5 agregados. Es lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de los 5 agregados, bueno, pero los 5 agregados es un término muy común usado por el Buda en los discursos y en el Abhidhamma, ¿no? Mente y materia no es tan común, pero también está en los discursos. Entonces Vajira termina diciéndole, es solamente sufrimiento, dukkha, lo que surge, sufrimiento que viene y se va. Nada más que el sufrimiento surge, nada más que el sufrimiento cesa. O sea, ¿qué significa esto? Que la materia, los agregados surgen, permanecen por un breve momento y cesa, ¿no? Entonces ese surgir de los agregados es dukkha, sufrimiento. Ese permanecer de los agregados es dukkha. Ese cesar de los agregados es dukkha, ¿no? Esa es la respuesta de Vajira a Mara. Pero Vajira nos explicó perfectamente a nosotros que el ser es una convención, es un concepto irreal. Ahora, entonces, usando lo que Vajira dijo, vamos a tratar de hablar ahora qué es el yo, ¿no? Entonces, en los seres existe una identificación o adherencia momentánea con respecto a los componentes mentales o materiales de la existencia, ¿no? Ahora voy a explicar esto. Además, en los seres existe una adherencia a la realidad convencional o conceptual. O sea, de que nosotros ahora que hemos explicado la adherencia, que consiste en el apego y el deseo y ditthi, entonces uno se adhiere a los agregados o uno se adhiere a conceptos, digamos. Hay 2 tipos de adherencias, ¿no? La adherencia a los agregados, ahora vamos a explicar eso, o la adherencia a conceptos como una creencia que uno tiene. Entonces, en base a lo mencionado en las láminas anteriores se pueden reconocer 2 tipos de yo. Lo que nosotros llamamos el yo primario y el yo secundario o convencional. En realidad estos yo son concepciones erróneas, pero
pero son reales para todos nosotros. Ahora, el yo primario. Esa identificación o adherencia momentánea constituye lo que se podría denominar yo primario, debido a que esta relación se establece solamente entre realidades últimas. Tanto el sujeto como el objeto son realidades últimas. O sea, de que el sujeto es la conciencia y los factores mentales, entre ellos está Ditthi y el apego o el deseo, y los objetos son, por ejemplo, cuando uno se identifica con una sensación, cuando uno se identifica con una emoción, con un estado mental en particular. Entonces eso es el yo primario. O sea, que uno se esté identificando continuamente con eso, con esos factores mentales, con esos agregados, ¿no? Entonces ese es un yo primario, eso es un yo primordial, en el sentido de que uno lo hace continuamente. O sea, cuando ustedes están meditando, si no tienen correcta atención, van a también adherirse, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos un diagrama para explicar esto. Entonces, la realidad última, el sujeto, que es los componentes mentales, la conciencia, factores mentales insanos, y uno se adhiere momentáneamente, eso es importante, a ya sea componentes mentales, por ejemplo, si uno está enojado, a veces se identifica con el enojo, ¿no? O a veces uno a las experiencias, a los componentes materiales, ¿no? Entonces eso es el yo primario. Y ahí nosotros tenemos otro diagrama, un poco más. El sujeto consiste en los dos componentes, conciencia y contenidos, y el objeto consiste solamente en realidades últimas. Entonces, el conocimiento del objeto solamente surge la adherencia asociada con la conciencia, surge el yo primario. O sea que cada vez que nosotros nos identificamos con realidades últimas, a veces uno se identifica con el dolor, eso es un yo primario. Uno está imputándole a eso, a lo que se está adhiriendo, una existencia permanente. Cuando en realidad eso que uno se está adhiriendo, al ratito ya no está más, ¿no? Entonces uno está creando un yo a partir de la realidad última, de los agregados, de la experiencia que uno tiene. Ese es el yo primario, ¿no? Entonces, nosotros cuando meditamos tratamos de observar y evitar precisamente esa adherencia, porque nosotros nos adherimos, entonces esa adherencia toma, por ejemplo, el enojo como permanente. Entonces está tomando una cosa de una manera diferente a lo que es, porque ese enojo se va a ir, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo algo impermanente, permanente, por medio de la adherencia. Eso es el yo primario. Pero eso ocurre con todas las emociones. Con todo. O sea, yo doy el ejemplo del enojo, pero, El miedo. o sea, con el miedo, con cualquier tipo de contenido de la mente, no que puede ser bueno o malo. Pero las emociones funcionan cuando surgen como totalitarias. ¿Cómo? O sea, cuando uno las siente... Sí, o sea, que uno es eso. Uno es eso. Exactamente, pero eso es algo que surge porque hay condiciones y cuando las condiciones ya no están, eso desaparece. Entonces nosotros es como si nos estuviéramos tratando de apropiar de algo que no nos pertenece en realidad, porque eso está ahí porque hay condiciones y desaparece, pero porque nosotros no tenemos
una correcta consideración a esa experiencia, nosotros estamos creando ese yo, ¿no? O sea, que cada vez que uno... O sea, le estamos asignando un yo a la emoción. Sí, o sea, nosotros le estamos, al adherirnos, o sea, nosotros no lo estamos haciendo así nominalmente, digamos, pero nosotros lo estamos haciendo al adherirnos a eso. ¿Cómo nos damos cuenta? A través, o sea, de la atención y de la observación, digamos, del objeto. Por eso es tan importante, porque aquí hay un problema, que hoy estaba recordando la clase de ayer, que hay muchas cosas aquí, que en el momento en que uno se adhiere, ahí hay un problema. O sea, no es un problema muy, digamos, serio, porque uno no está cometiendo transgresiones éticas, pero uno está generando un karma insano. Cuando uno, claro, o sea, esto no es muy serio, digamos, éticamente, pero de cualquier manera uno está haciendo eso, ¿no? Entonces, por eso es importante ver correctamente los objetos. Y, bueno, aquí nosotros tenemos un poco de... Uy, ¿qué pasó con eso ahí? Bueno, aquí me sale bien. En su teléfono también, ¿no? En el teléfono también, pero ahí no. Bueno, miren, los círculos verdes que están ahí, digamos, son los objetos que... La conciencia siempre toma un objeto. Eso es imposible que surja la conciencia sin tomar un objeto. Desde el momento de la concepción hasta el momento de la conciencia de la muerte, siempre la conciencia toma un objeto. El objeto puede variar, la conciencia también puede cambiar, pero siempre la conciencia está asociada con un objeto. Eso es algo como es así, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, la vida es un flujo de conciencia, ¿no? Y la conciencia fluye a una velocidad vertiginosa. Siempre mencionamos eso, ¿no? Que en una fracción de segundo, billones de momentos de conciencia surgen y cesan, ¿no? Entonces, pero cada momento de conciencia que surge tiene un objeto. A veces el objeto es claro, a veces el objeto es oscuro. Cuando uno duerme, por ejemplo, el objeto es oscuro, pero aun cuando uno duerme sin soñar, la conciencia que surge durante todo ese tiempo que uno está durmiendo tiene un objeto que es oscuro. Por eso uno no se recuerda de lo que sueña, nunca se va a recordar, ¿no? Porque ese objeto ya está predeterminado, ¿no? Entonces ese es el flujo de la conciencia. Ahora, esas rayitas que están ahí, las blancas, digamos, son conciencias que no son insanas. Pero las rojas, digamos, son cuando surgen, digamos, impurezas mentales como la adherencia. Entonces, eso quiere decir de que el yo primario solamente existe en el momento en que surge la adherencia, ¿no? O sea, de que el yo primario, no obstante uno crea que el yo es eterno y todo eso, ¿no? Pero en la práctica, cuando hablamos del yo primario, el yo primario existe solamente cuando surge la adherencia con relación a las realidades últimas, los 5 agregados. ¿No? Ok. Entonces, vamos a hacer un resumen del yo primario. Contenido de la conciencia, cierto modo de tomar el proceso de la experiencia como yo mío, es un factor mental insano, es un factor mental momentáneo e impermanente,
Y en el caso del yo primario, la adherencia toma como objeto solamente realidades últimas. O sea, de que, no obstante uno crea que hay un yo, el yo primario solamente en la práctica, digamos, en la realidad, existe cuando surge, digamos, una conciencia con esta adherencia tomando algo de los 5 agregados como objeto. O sea, de que ahora, entonces ese es el yo primario. Veamos el yo secundario. El yo secundario, a diferencia del yo primario, es una construcción mental. A partir de las realidades últimas, la mente crea o construye la realidad convencional, conceptos, lenguaje y los medios de designación, y posteriormente se adhiere a esta. O sea, de que en este caso, la adherencia sigue siendo parte del sujeto, no el apego o diti. Pero el objeto en este caso ya no es, digamos, el miedo o la emoción o lo que uno, sino en este caso es un concepto que uno ha creado o que otro creó. ¿No? Cuando, por ejemplo, uno se adhiere a una teoría o una creencia que ya se le inculcaron a uno. Entonces aquí nosotros tenemos el yo secundario, entonces tenemos el sujeto, que es siempre el mismo, conciencia y contenidos mentales, el objeto en este caso son conceptos. Y solamente cuando surge la adherencia asociada con la conciencia surge el yo secundario. Entonces, esto es importante porque nosotros cuando veamos el Brahmajala Sutta vamos a ver que estas 62 creencias que se explican en el Brahmajala Sutta son, digamos, este tipo de yo, ¿no? Que uno se adhiere a una teoría, a una creencia, ¿no? Pero en realidad esa teoría es una construcción. Entonces aquí nosotros tenemos la comparación de los dos tipos de yo. Entonces ahí nosotros tenemos el sujeto, en el caso del yo primario es la adherencia, en el caso del yo secundario es igual. Siempre el sujeto es conciencia y factores mentales insanos. Loba, diti, apego y diti. El objeto, en el caso del yo primario es una realidad última, pero en el caso del yo secundario es una realidad convencional. Y la temporalidad. El yo primario es impermanente, ¿no? O sea, tanto la conciencia con los factores mentales insanos es impermanente y el objeto también es impermanente. O sea, que la impermanencia no solamente del sujeto, sino también del objeto. Pero en el caso del yo secundario, el sujeto es, como es la realidad última, es impermanente. Pero se dice que los conceptos están fuera del tiempo. No pertenecen, no es posible ver la impermanencia en los conceptos, porque son construcciones mentales. Entonces, gracias. Entonces, por eso nosotros tenemos que el objeto, en este caso, está fuera del tiempo. Y con respecto a la salud mental, tanto el yo primario como el yo secundario son insanos. Aquí tenemos, ¿no? Porque esto fue una conferencia que dimos, ¿no? Entonces, por eso pusimos lo de la salud mental aquí. Entonces ahí usted tiene la comparación de los dos tipos de yo. Entonces ahora nosotros veamos un resumen de Diti. Estamos finalizando esta segunda clase. Entonces Diti dijimos que era ver incorrectamente la realidad. Entonces una malinterpretación de la experiencia. O sea, uno ve algo de una manera diferente a lo que es. Ahora, ¿cuáles son los peligros de Diti? Vanidad,
¿no? Autoexaltación, denigración. Cuando veamos los suttas estos del Sutta Nipata vamos a ver un poco todo eso. Uno se cree que su teoría es la mejor, ¿no? Que su creencia es la única verdadera y la de los demás es falsa. O sea, eso es una concepción errónea. Creer que lo que uno cree es verdadero y todo lo demás es falso. Hay una frase en Pali. Creencia de que es la sola verdad y todo lo otro falso. Disputas y peleas, no solamente entre individuos, sino también entre grupos y países que tienen diferentes ideologías. O sea, eso en la historia de la humanidad está plagado de eso. ¿No? Conquistar, digamos, América para, no sé, no solamente llevarse las cosas que hay aquí, sino también para imponer, digamos, una ideología diferente. Y a nivel espiritual, un movimiento continuo en el ciclo del samsara, ¿no? De hecho, hay un término en Pali que se llama papancha, que se traduce algo así como, papancha se define como eso que expande el ciclo, ¿no? Expande el ciclo es que hace que el ciclo del samsara nunca termine. Y Diti es uno de estos papanchas, que se traduce, no sé, papancha, como, no sé cómo lo traducen en inglés. ¿Cuerdas? No. No, papancha, no sé, no me acuerdo cómo se traduce eso. Entonces, esos son los peligros de Diti. ¿Y de dónde viene todo esto? Ahora, Diti puede surgir por medio del razonamiento, la lógica. Mañana vamos a ver sobre eso. Y también porque uno toma prestado de otros, por supuesto. Y a partir de la experiencia meditativa, que eso es lo más peligroso. Porque uno tiene cierto tipo de experiencias y uno extrapola, digamos, y no sé. Y entonces, porque claro, o sea, en este caso no es simplemente razonar, sino que uno ha llegado, digamos, a cierto grado de logro espiritual. Vamos a ver mañana esto, ¿no? ¿Cómo hace para escaparse de Diti uno entonces? Samadhi. Samadhi. Ok. Ahora, Diti se puede clasificar en tres grandes grupos, tres grandes categorías, ¿no? La primera, que es lo más problemática de todo, que son las concepciones erróneas fijas. Ahora voy a explicar eso. Después están las nociones especulativas, que mañana vamos a estudiar todas estas creencias. Y la noción de la personalidad Sakaya Diti, que acabamos de explicar en términos modernos del yo. Ahora, las concepciones erróneas fijas, ahora, si ustedes estudian Abhidhamma, y no solamente Abhidhamma, en el capítulo número 5 del compendio de la Abhidhamma, ustedes van a encontrar de que se habla de un curso completo de acción, ¿no? Que puede ser un curso completo de acción sana, Kusala Kama Pata en Pali, o puede ser un curso de acción completo de acción insano, Akusala Kama Pata. Ahora, un curso completo de acción se define como una acción que tiene la potencialidad de producir reconexión en la próxima existencia. Esa es la definición de un curso completo de acción. O sea, entonces, el curso completo de acción puede ser un curso sano. Entonces, en el caso de un curso completo de acción sano, entonces esa acción sana tiene la potencialidad. No significa que sea 100% de probabilidad. Significa que tiene la potencialidad esa acción de generar reconexión en un buen plano de existencia. Y un curso de acción
completo insano es una acción insana que tiene la potencialidad de producir una mala reconexión en un plano de infelicidad, ¿no? Y hay 10 cursos completos de acción insana, ¿no? Y de esos 10 hay 3 que corresponden a las concepciones erróneas. En realidad, bueno, es uno, pero ese uno se divide en 3, ¿no? Entonces, tener una creencia errónea fija es un curso completo de acción insana, que tiene la potencialidad de generar, ¿no? Y las concepciones erróneas fijas son cierto tipo de creencias que son muy nocivas y perniciosas, que son precisamente las creencias que niegan la cuestión de la ética, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, una creencia de que, por ejemplo, no sé, uno matar no tiene consecuencias, por ejemplo, ¿no? Entonces se vale, digamos, hacer eso. Entonces esa es una concepción errónea fija que niega, a ver, perdón, mental proliferation. Papancha, me está diciendo Fernando de la Torre. Muchas gracias, Fernando. Proliferaciones, ¿no? ¿Se dice proliferaciones en español? Sí. O sea, no está mal esa traducción. Literalmente papancha significa eso que extiende o expande. Por eso lo traducen como mental proliferation, proliferaciones mentales. Entonces, las concepciones erróneas fijas, entonces, son esas creencias que niegan la validez de la ética y las consecuencias retributivas de la acción, ¿no? Entonces, hay 3, ¿no? El nihilismo, o sea, natika diti. Natika significa que no existe. Diti, la creencia de que no existe, digamos. Ahora vamos a ver mañana más eso. Y la otra es la ineficacia de la acción, akirilla diti, y la acausalidad, ahetuka diti. O sea, de que esos 3 tipos de creencias son nocivas, de acuerdo con el Buda. La primera, el nihilismo. Niega cualquier forma de supervivencia de la personalidad después de la muerte, negando con ello la significación moral de las acciones. Mañana vamos a ver. Usted tiene el cuadro ese. Hay varias en el Brahmajala Sutta de nihilistas. ¿Cuántos hay? Nihilistas. 7 tipos de doctrinas nihilistas en el Brahmajala Sutta. Y la ineficacia de la acción, akirilla, mantiene que las acciones no tienen eficacia para producir resultados, invalidando así las distinciones morales. Y la última, a causalidad, mantiene que no hay causa o condición de las impurezas y de la purificación de los seres, que los seres se contaminan y se purifican por azar, destino o necesidad. Entonces, esos 3 tipos de concepciones tienen el término, se denominan niyata, que son concepciones erróneas fijas, ¿no? Y son parte de un curso completo de acción, completo insano.
variable. Sí, Estas tres son el opuesto de Samadhi, ¿no? sí. Sí. O sea, de que eliminar esas concepciones fijas es lo que se llama rectificar las concepciones, que es un curso completo de acción sana. Rectificar las concepciones. Eso es la última de las 10 de los cursos completos de acción sana. Rectificar las concepciones, ¿no? Porque en realidad la concepción correcta, la creencia correcta, porque el Buda habla de Samadhi, que es una creencia correcta, es la creencia de que los seres son propietarios de sus acciones, ¿no? Eso es lo que se llama en Pali Samadhi. Samadhi literalmente significa creencia, pero se traduce a veces como recta visión o recto entendimiento, pero en su primer nivel significa una creencia correcta. Y el segundo tipo de ditthi son las nociones especulativas, teorías, creencias religiosas, posturas filosóficas, que están más allá de la verificación experimental. ¿Qué significa sama? Sama significa correcto o recto. Bien. Y sama con 2 M y una A larga al final. Una rayita arriba, como ahí tiene. Y la noción de la personalidad es Sakaya Ditti, es la identificación de una entidad permanente con uno o más de los 5 agregados, que es lo que ya vimos. Entonces, a ver si hay algo más. Ahí se terminó. Se terminó la clase. Yo creía que había algo más, pero no. Entonces, bueno, entonces con esto nosotros completamos la exploración de Ditti para que a partir de mañana estudiemos el discurso de la red de Brahma. No sé si quieren sacarle copias, son 41 páginas. Siempre sobre los lados, si quieren leer. No, porque yo quiero ahorrar papel. Entonces yo hice una copia para mí y una... pero de cualquier manera, yo mañana les voy a distribuir un esquema de este sutta con las 62 concepciones resumidas. Entonces es una hoja nada más. Yo creo que podría ser buena idea esa hoja y ahí apuntar. Y si quieren... Si alguien quiere tener una copia de eso, no sé, mañana que alguien vaya ahí a no sé, mandar a alguien. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, entonces pónganse de acuerdo, vayan ahí a... Lo más cerca es, no sé, Mocuatzintla. Y sacar, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, bueno, eso sería todo con relación a la exploración de Ditti. No sé si hay preguntas, hay varias personas online o aquí hay alguna pregunta con relación a lo que hemos estudiado. Entonces ahora es la oportunidad. ¿Cómo? Estamos anonadados. ¿Quién tiene duda? Entonces la meditación es importante porque a nosotros nos permite evitar la adherencia. Normalmente cuando nosotros estamos meditando estamos observando realidades últimas. Por empezar. Entonces, si nosotros estamos observando esas realidades últimas con atención correctamente, nosotros vamos a evitar esa adherencia, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros evitemos la adherencia por medio de la práctica del cultivo de la atención
Entonces nosotros no estamos imputándole a los agregados ese yo continuamente, que normalmente uno lo está haciendo. Por eso cuando nosotros meditamos, los objetos que nosotros debemos observar son realidades últimas. Esa es otra cosa que es bien importante, ¿no? Porque evitar, digamos, el yo secundario a veces es más difícil, ¿no? Sobre todo la cuestión de las construcciones mentales a partir de las puertas sensoriales. Entonces, cuando uno está meditando, uno está, digamos, es la mejor oportunidad que uno tiene, particularmente la meditación sentada, de evitar, digamos, ese yo primario, esa adherencia, digamos, que uno está imputando, está identificándose. Sí. El tema con el cuerpo, o sea, es un poco loco decir que el cuerpo no es mío, que este cuerpo no es mío, porque digo, yo estoy acá dentro de otro cuerpo, y yo sé que si muevo la mano, la estoy moviendo yo. O sea, yo, o bueno, lo que sea. Es un poco confuso en ese sentido, ¿no? O decir que el dolor no está ocurriendo en mi cuerpo. Porque digo, a ver, yo me estoy viendo acá, ahora, Ajá. y entiendo que este cuerpo es... Claro, pero lo que estaba diciendo es precisamente eso, que nosotros tenemos que evitar, por ejemplo, la adherencia a los conceptos, porque cuando uno se ve a uno mismo, en realidad uno lo que está viendo es un concepto. Pero lo que yo estaba diciendo es, por ejemplo, con relación a la adherencia al cuerpo. ¿Cuándo es que surge eso? En ese momento en que surge ese objeto, que puede surgir de distintas formas. Por ejemplo, una forma que puede surgir es a través del dolor. Normalmente el dolor es el dolor y es el dolor y todos ustedes ya saben cómo es, ¿no? Pero el dolor es impermanente también, ¿no? O sea, es más permanente en un cierto sentido que las formaciones mentales, porque la materia dura más tiempo que la mente, pero en realidad ese dolor surge y cesa también. Lo que pasa es que uno no lo ve así. Entonces uno tiene que verlo de esa manera, ¿no? Pero la otra adherencia que usted dice que uno se ve y yo me identifico con eso es conceptual, eso es lo secundario, ¿no? Que también a nivel de sujeto es impermanente, pero como concepto es mucho más difícil de deshacerse de eso. Entonces, por eso cuando uno medita, uno normalmente evita la conceptualización. Por eso uno cierra los ojos y uno trata de observar, digamos, los objetos que son realidades últimas, porque es allí donde nosotros podemos ver estas características de impermanencia, etc. ¿Alguna otra pregunta? Entonces lo que se adhiere es la conciencia. Sí, la conciencia y los factores mentales es lo que se adhiere, ¿no? Los factores mentales insanos, ¿no? O sea, de que esa adherencia existe solamente cuando surge, ¿no? No siempre surge eso. Pero cuando uno, volviendo a la pregunta de él, cuando uno pone los conceptos de por medio, es mucho más difícil eso. Porque, por ejemplo, uno dice, yo tengo apego. En realidad uno tiene apego o adherencia solamente cuando el apego surge y toma un objeto determinado en particular. Pero la mente cuando conceptualiza es como si eterniza, digamos, toda esa realidad, ¿no? Entonces uno tiene apego todo el tiempo, ¿no? Pero desde el punto de vista como la pregunta suya de la conciencia y los factores mentales, eso solamente es adherencia cuando surge eso en la mente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está durmiendo, o sea, uno no tiene nada de esto, de los yos. Yo una vez, o sea, di un curso ahí en la Universidad de Veracruz sobre eso, y mucha gente, o sea, porque yo le decía, bueno, pero usted está durmiendo,
Usted cuando se despierta, ¿quién fue uno? ¿No? Durante todo ese periodo. ¿No? Pero la idea del yo es tan fuerte, sobre todo a nivel conceptual también, de que uno cree que uno es el mismo que fue, digamos, cuando uno estuvo, digamos, durmiendo, ¿no? Pero claro, eso es una imputación conceptual que uno está haciendo a eso. A algo que ya pasó en realidad, que son todos los momentos que uno... aquí tengo una pregunta, Marisol. ¿Cómo sería un ejemplo de la adherencia a una realidad última y una convencional? Pues bueno, eso lo hemos explicado. Por ejemplo, cuando uno se identifica con el miedo, por ejemplo, o con la preocupación, o se identifica, no sé, a ver, denme un ejemplo ustedes. Con el dolor o con el enojo, eso es una realidad última. Y una adherencia a una realidad convencional cuando uno yo soy budista, yo soy, no sé, cristiano, comunista o los partidos políticos también nos pueden poner. ¿No? Entonces esos son los ejemplos. Ok. Ay, perdón. Okay. Claro, cuando uno se identifica con una realidad convencional, eso es como si fuera ya totalmente permanente, ¿no? Yo soy, incluso la gente que es fan del fútbol, ¿no? No, digo, ¿no? Entonces uno ya es, ¿no? No, uno es eso. Pero claro, son conceptos de que uno, digamos... Como las profesiones, ¿no? También, cuando uno se identifica, yo soy médico. Porque constantemente mantiene Exactamente. esa práctica. También, o sea, ¿no? Entonces eso es, como vimos lo de Vajira, ¿no? Simplemente es una convención que está aceptada por todos. Cuando uno dice yo... Y que tiene una función social positiva también. También, claro. O sea, por eso, o sea, uno no puede desechar toda esta realidad convencional. Porque, no, o sea, aparte de que es fundamental para la civilización, ¿cómo? Pero puede estar consciente. Claro, eso es importante, estar consciente, ¿no? De eso. ¿No? Bueno, hoy día no hay tantas preguntas, entonces, bueno, vamos a... No hay un ser que pregunte. ¿Cómo? No hay un ser que pregunte. Listo. Entonces, bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a compartir méritos. Aquí hay una más. Susana Melegati. Bueno, muchas gracias. Saludos desde aquí, me dicen. A Susana. Liliana, ¿no? ¿Quién más? Felipe y... Alina. Lourdes. Ok. Entonces, a ver. Lucía, ok. Vamos a compartir méritos ahora. Voy a dejar de grabar. ¿No preguntó nada, Susana? No, solamente gracias. Vamos a stop.